El viento sigue oliendo a ceniza y carne podrida. El mundo no cambió después de encontrar la gorra del chavo. Yo cambié. Me aferré a esa prenda como si fuera un pedazo de mi infancia, un recuerdo de que alguna vez reí, de que alguna vez fui un niño. Pero ahora solo soy un hombre sucio, con la cara hinchada por cicatrices, los labios agrietados y las manos llenas de sangre que ya no puedo limpiar. He sobrevivido meses desde entonces. Y cada día, la muerte se hace más creativa. Caminar por las calles destruidas es como atravesar el infierno. Autos oxidados repletos de esqueletos con la carne aún pegada a los huesos, perros desgarrando cadáveres frescos, edificios con ventanas rotas de donde cuelgan cuerpos como si fueran adornos. El suelo está cubierto de charcos espesos, mezcla de sangre, vómito y lluvia ácida que deja agujeros en la piel si la tocas mucho tiempo. Los caminantes ya no son los mismos. Algunos se hinchan hasta reventar, esparciendo gusanos vivos que se mueven como serpientes diminutas, buscando carne. Otros han mutado tanto que parecen animales. Corren en cuatro patas, con las costillas abiertas como alas. Los gritos que lanzan son tan agudos que revientan los oídos. Cada encuentro con ellos es un infierno. He visto a sobrevivientes arrancados de un solo tirón, con sus cabezas todavía gritando mientras los cuerpos eran devorados. He visto a un hombre con las entrañas arrastrándose detrás de él como un cordón umbilical mientras rogaba que lo matáramos. Lo hice. Con un tubo oxidado. Lo hundí en su cráneo para que dejara de sufrir. Yo ya no soy Kiko el cobarde. Soy Kiko el asesino. Pero ni siquiera eso basta. Porque los vivos siguen siendo peores. Hace unos días, me topé con otro grupo de sobrevivientes. Al principio parecían normales. Cansados, hambrientos, con las miradas rotas. Compartimos un poco de agua, unas ratas cocinadas en brasas. Pero en cuanto oscureció, descubrí quiénes eran en realidad. Los escuché cuchichear, cuchillos en mano. Me iban a degollar mientras dormía. No por odio, no por miedo. Solo para quedarse con mis botas y con la gorra del chavo. No les di oportunidad. Cuando el primero se acercó a mí, le enterré un pedazo de vidrio en el cuello. El chorro caliente me bañó el rostro. El segundo apenas tuvo tiempo de abrir los ojos antes de que le rompiera el cráneo con una piedra. Los otros dos corrieron. Pero los alcancé. No porque quisiera, sino porque ya no puedo dejar testigos. Los dejé tirados entre charcos de sangre y moscas. Y yo seguí mi camino, con la gorra en el bolsillo, preguntándome cuántos cuicos más quedaban allá afuera, convirtiéndose en monstruos como yo. En medio de ese vacío, llegué a lo que alguna vez fue una ciudad importante. Los carteles derrumbados aún decían su nombre, pero ya nadie lo pronuncia. Ahora es solo la ciudad que sangra. Y no es un apodo. Las calles literalmente rezuman sangre. Sale de las alcantarillas, de los edificios colapsados, de las grietas del suelo. A veces espesa, como si estuviera coagulada. Otras fresca, tibia, como si corriera directamente de una herida invisible. La primera noche allí, me refugié en una iglesia derruida. El altar estaba cubierto de huesos, y las paredes tenían frases pintadas con vísceras secas. El resplandor volverá. Solo los muertos son puros. No estaba solo. Alrededor del altar había cuerpos de niños crucificados con varillas oxidadas, los ojos arrancados y las bocas cosidas con alambre. Un olor a carne rancia impregnaba todo, y aún así dormía allí. Porque afuera era peor. Durante los días siguientes, encontré señales de un grupo religioso aún más organizado que los anteriores. Dejaban marcas en las paredes. Símbolos circulares con rayos, pintados con sangre fresca. Los llamaban los heraldos del fuego. Ellos no adoraban la bomba como un milagro. Ellos la esperaban. La segunda bomba. Decían que sería el juicio final, que borraría todo lo que quedaba. Yo seguía el rastro de esas marcas mientras buscaba comida. No podía evitarlo. Quería respuestas. Quería entender por qué la primera bomba cayó sobre nosotros, por qué mataron a mi vecindad, por qué destruyeron mi mundo. Una tarde, mientras atravesaba un puente cubierto de huesos, los vi por primera vez. Caminaban en procesión, vestidos con túnicas negras hechas de piel humana cosida. Llevaban antorchas encendidas y cabezas decapitadas colgando de cadenas. Cantaban en un murmullo gutural que se me metía en los huesos.
En medio de ellos, arrastraban a 3 prisioneros, atados y desnudos, con las lenguas cortadas. Me escondí, temblando, pero no de miedo. Era otra cosa. Era rabia. Vi cómo se detenían en medio del puente. Colocaron a los prisioneros de rodillas y los abrieron en canal con cuchillos oxidados, mientras los zombies se acercaban por debajo del puente, atraídos por el olor. Los heraldos lanzaban los órganos palpitantes hacia la horda, como si fueran ofrendas. Los prisioneros murieron sin voz. Solo con los ojos muy abiertos, llenos de dolor. Me quedé allí hasta que se fueron, el eco de sus cantos perdiéndose en la ciudad sangrante. Y entonces lo supe. Tenía que seguirlos. Porque si alguien sabía la verdad de la bomba, eran ellos. No porque la hubieran lanzado, sino porque parecían estar esperando la siguiente. Yo, Kiko, el que alguna vez lloraba por perder un balón. Ahora sigo a fanáticos que abren cuerpos vivos, porque en su locura puede estar la respuesta que busco. La gorra del chavo me arde en el bolsillo. Y en mi cabeza, una sola pregunta martilla cada segundo. ¿Y si la segunda bomba ya está en camino? Seguí a los heraldos durante días. Siempre desde la distancia, escondido entre ruinas, respirando el hedor de su camino. Donde ellos pasaban, quedaban cuerpos abiertos como libros, pieles extendidas en las paredes, cabezas clavadas en picas como faroles. No eran simples fanáticos. Eran escultores de la carne, pintores de la muerte. Cada noche encendían hogueras con huesos, y alrededor danzaban, golpeando los cráneos como tambores. Los zombies se acercaban, atraídos por el fuego y el olor, pero los heraldos no huían. Los recibían. Se dejaban morder, se dejaban abrir, riendo mientras eran devorados, convencidos de que así ascendían a la pureza. Los demás aplaudían y recogían la sangre en cálices hechos con calaveras. El sonido de sus cantos me perseguía incluso cuando intentaba dormir. Era un murmullo profundo, como si lo entonaran desde las entrañas. Resplandor. Llévame. Resplandor. Purifícame. Yo me aferraba a la gorra del chavo cada vez que lo escuchaba, temblando. Me preguntaba qué diría él si me viera ahora, oculto entre cadáveres, acechando como una rata. Me imaginaba su voz. Kiko, ¿tú también eres un monstruo? La respuesta la sabía. Sí, lo era. Pero los heraldos tenían algo que yo necesitaba. Conocimiento. Una noche, logré acercarme más. Estaban reunidos en una especie de plaza, con un círculo de cadáveres frescos a su alrededor. Habían colgado a un hombre en el centro, aún vivo, con el abdomen abierto y las tripas colgando como sogas. Lo usaban como altar. Uno de ellos, más alto y cubierto de cicatrices en forma de rayos, levantó un libro encuadernado en piel humana. Hablaba con voz ronca, casi en trance. El resplandor volverá a caer sobre nosotros. La segunda purificación ya fue anunciada. Los demás aplaudieron con manos ensangrentadas. Los ejércitos de arriba. Continuó. Ya preparan la ofrenda. Y caerá aquí, donde la sangre no ha dejado de correr. El prisionero gritó, y le metieron un puño en la boca hasta ahogarlo. Yo casi me caigo de mi escondite. La segunda bomba ya estaba planeada. ¿Y sería en esta misma ciudad sangrante? El fanático siguió hablando, mientras los demás cantaban. Los restos de la primera purificación fueron un error, una misericordia mal calculada. Esta vez no quedará ni polvo. Ni memoria. Lo entendí entonces. La primera bomba no fue suficiente para ellos. Y el ejército, o quien fuera que las lanzaba, pensaba repetirlo. Mi corazón latía como un tambor roto. Si era cierto, no quedaba mucho tiempo. Esperé hasta que la ceremonia terminó, hasta que el prisionero fue descuartizado y repartido como pan en una cena macabra. Algunos devoraban los órganos en crudo, con la sangre goteando por sus barbas. Otros se cortaban ellos mismos, ofreciendo su propia carne a la hoguera. El olor era insoportable. Podía sentir la bilis subiéndome por la garganta, pero me la tragué. No podía revelar mi posición. Al amanecer, cuando los heraldos se retiraron, me acerqué al altar. El suelo estaba empapado en sangre aún tibia, y el aire lleno de moscas. Encontré el libro, cubierto de coágulos, tirado en un rincón. No lo dudé. Lo agarré. Las páginas estaban escritas con símbolos que no entendía, dibujos de hongos gigantes cayendo del cielo, esqueletos rezando, zombis con alas de fuego.
Pero entre esas imágenes, encontré algo que me heló la sangre. Mapas. Mapas de la región. Zonas marcadas con círculos rojos. Y en una de ellas, justo al norte de donde yo estaba, un símbolo enorme de radiación. El lugar exacto donde caería la segunda bomba. Cerré el libro de golpe, mi corazón golpeando en el pecho. Sentí el peso de 1000 cadáveres sobre mi espalda. ¿Y si es mentira? Me dije. Pero algo en mis tripas me decía que no lo era. Mientras caminaba con el libro bajo el brazo, vi un reflejo en una ventana rota. Y lo que vi me partió el alma. Yo ya no era Kiko. Mis ojos estaban hundidos, mi piel cubierta de manchas negras, mi boca torcida en una mueca que parecía una sonrisa podrida. Parecía un muerto caminando. Y me pregunté, ¿acaso ya no había diferencia entre ellos y yo? Me desplomé en el suelo, llorando, con la gorra del Chavo en mis manos. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que cuando abrí los ojos, la ciudad seguía sangrando. Y que los heraldos se estaban moviendo hacia el norte. Hacia el lugar donde caería la bomba. Yo debía decidir. Seguirlos y descubrir la verdad. O huir, y resignarme a ser solo otro espectro entre ruinas. Y mientras la sangre me manchaba las rodillas, una idea me atravesó como un cuchillo. ¿Qué tal si la segunda bomba ya había caído en otro lado? ¿Y si mis vecinos, mi madre, don Ramón, el Chavo, ya habían sido borrados por ella? Me puse de pie. Guardé la gorra. Y con el libro bajo el brazo, seguí caminando detrás de los heraldos, hacia el norte. El eco de sus cantos llenaba el aire, y esta vez los repetí en mi cabeza, como si fueran míos. Resplandor. Llévame. Resplandor. Purifícame. Seguí a los heraldos durante días, hasta que el hambre me dobló el estómago y la sed me dejó los labios cuarteados como la tierra quemada bajo mis botas. No podía seguir espiándolos para siempre. Y lo peor, ellos ya me habían notado. Una noche, mientras me ocultaba entre ruinas, una sombra cayó sobre mí. Un golpe en la cabeza me dejó medio inconsciente. Cuando desperté, estaba rodeado por ellos. Sus túnicas hechas de piel humana brillaban con la luz de las hogueras. Sus ojos parecían vacíos, como si no miraran el mundo, sino algo más allá. El líder, el hombre alto con cicatrices en forma de rayos, me observaba en silencio. Luego sonrió con una boca llena de dientes podridos. El resplandor te ha guiado hasta nosotros, dijo con voz grave. Pero si quieres caminar entre los heraldos, primero debes purificarte. Me arrastraron hasta un círculo de piedra manchado de sangre. En el centro había una pila de cadáveres. Hombres, mujeres, incluso niños, apilados como leña. Moscas revoloteaban, y los gusanos caían en cascada por los costados. El hedor me hizo vomitar de inmediato, pero los heraldos aplaudieron como si fuera un buen augurio. Uno de ellos se acercó con un cuchillo de obsidiana. Lo puso en mis manos. El ritual de las lenguas. Susurró. El resplandor solo acepta a los que callan sus voces pasadas. Entonces trajeron a un prisionero. Era un hombre joven, flaco, con los ojos muy abiertos y la boca tapada con trapos. Se arrodilló frente a mí, llorando. El líder me miró fijamente. Arráncale la lengua, ordenó. Mis manos temblaban. No era la primera vez que mataría, pero esto era diferente. Me estaban pidiendo que despojara a alguien de su voz, de su humanidad. El prisionero intentó hablar a través de la mordaza, pero solo salieron gemidos ahogados. Sus ojos me rogaban. Yo también quería rogar. Rogar al cielo, a mi madre, al Chavo. Pero ya no había nadie allí. Respiré hondo. Pensé en la gorra del Chavo. Y con un movimiento seco, metí el cuchillo en la boca del prisionero y corté. El grito que salió de su garganta fue inhumano. La sangre brotó como un geyser, bañándome la cara y las manos. Su lengua cayó al suelo, aún palpitando como un pez recién sacado del agua. Los heraldos rugieron de júbilo. Levantaron la lengua ensangrentada y la colocaron sobre el altar de cadáveres. El líder se inclinó hacia mí y murmuró: ahora eres uno de nosotros. Quise vomitar de nuevo, pero me contuve. Miré al prisionero, que se retorcía, ahogándose en su propia sangre. Nadie se acercó a ayudarlo. Solo lo dejaron desangrarse lentamente, mientras los heraldos cantaban su macabro himno.
Me uní a ellos, con la voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme. Resplandor. Llévame. Resplandor. Purifícame. Esa noche dormí entre ellos. O mejor dicho, cerré los ojos fingiendo dormir mientras escuchaba los murmullos, los cuchicheos, los pasos de los que rezaban sin descanso. El calor de la hoguera mezclado con el hedor a carne quemada me envolvía como un manto. Y en mis sueños, vi algo. Vi la vecindad. Vi a mi madre, doña Florinda, sonriendo en la ventana. Vi al chavo corriendo con su barril, a don Ramón fumando un cigarro, al profesor Girafales con su ramo de flores, a la bruja del 71 acariciando un gato muerto, y al señor Barriga reclamando la renta. Pero sus rostros estaban derretidos, como cera expuesta al sol. Sus ojos se vaciaban, sus bocas se cosían con alambre, y de sus estómagos salían brazos que intentaban alcanzarme. Desperté gritando. Los heraldos me miraban, pero en vez de sospechar, aplaudieron. El resplandor ya te habla en sueños. Me dijo el líder, sonriendo con esa mueca podrida. Yo solo asentí, aunque por dentro sentía que me estaba volviendo loco. Pasaron los días, y cada ritual era más salvaje. Degollaban niños frente a mí. Abrían vientres de mujeres embarazadas y ofrecían los fetos a las llamas. Me obligaban a comer carne humana, aún caliente. Al principio la vomité. Luego, con el hambre, terminé tragándola. Lo peor es que empecé a acostumbrarme. Cada vez que levantaba la gorra del chavo, me preguntaba si él me reconocería ahora. O si me vería como uno de esos zombies que tanto odiábamos. Una tarde, el líder me llamó aparte. El día se acerca. Dijo, mostrando el libro encuadernado en piel. El cielo se abrirá de nuevo, y el resplandor borrará la ciudad sangrante. Me mostró el mapa otra vez. El círculo rojo brillaba en mis ojos como una sentencia. Prepárate, hijo del resplandor. Pronto conocerás la verdad de por qué cayó la primera bomba. ¿Y quién ordenará la segunda? No supe qué responder. Mi corazón palpitaba como un tambor de guerra. Y entonces lo entendí. Ellos sabían. Sabían lo que yo había buscado todo este tiempo. La verdad estaba allí, entre esos monstruos, enterrada en sus ritos y en sus cantos. Y yo estaba dispuesto a arrancarla con mis propias manos, aunque tuviera que convertirme en algo peor que un zombie. El aire en la ciudad sangrante se volvió más espeso, como si el cielo mismo estuviera esperando la caída de la segunda bomba. Cada día que pasaba con los heraldos, me sentía menos humano. Pero esa noche supe algo que me destrozó por dentro. La ceremonia empezó al anochecer. Encendieron una hoguera en medio de una plaza llena de cadáveres en descomposición, algunos tan viejos que ya eran esqueletos pegados a las piedras. Los heraldos trajeron nuevos prisioneros. 3 mujeres y un anciano. Estaban desnudos, cubiertos de marcas de látigo, temblando. El líder levantó el libro de piel humana y gritó. Esta noche el resplandor abrirá nuestras bocas con su fuego. Los heraldos repitieron el canto gutural. Yo también lo hice, fingiendo estar poseído por su fervor. El ritual consistió en cortarles los párpados a los prisioneros, para que no pudieran cerrar los ojos. Después los colgaron de ganchos clavados en sus mandíbulas, y los dejaron balancearse frente a la hoguera como marionetas sangrantes. El anciano murmuraba algo entre dientes. No era un rezo. Era información. Me acerqué mientras los demás bailaban. Él me miró con los ojos arrancados, las cuencas sangrantes, y susurró. La primera bomba. No fue un error. Fue una orden. Sentí un escalofrío. ¿Quién dio la orden? Pregunté, apenas audible. El anciano escupió sangre. El ejército sabía que los infectados no eran obra de la naturaleza. Fueron creados. Un experimento. El mundo se me vino abajo. ¿Un experimento? Él asintió débilmente. Un virus. Diseñado para probar obediencia. Pero se salió de control. Cuando empezó a expandirse, decidieron limpiar el tablero. Y su vecindad. Tosió, vomitando sangre negra. Estaba demasiado cerca del epicentro. Quedé congelado. El olor a carne quemada se mezclaba con la náusea en mi estómago. La vecindad. Mi madre. El chavo. No murieron por accidente. Fueron parte de un maldito experimento. Antes de que pudiera preguntar más, el líder lo atravesó con una lanza, cortando de raíz sus palabras.
El Resplandor lo ha reclamado. Gritó. Los heraldos rugieron de júbilo, y los zombies empezaron a acercarse desde los callejones, atraídos por la sangre fresca y el ruido. La plaza se convirtió en un infierno. Los heraldos, en lugar de huir, abrieron sus propias venas y se lanzaron contra los zombies, ofreciéndose como carne viva. Los prisioneros colgados chillaban hasta que los cuerpos podridos los alcanzaron y los desgarraron en pedazos. Yo traté de retroceder, pero uno de los heraldos me agarró del brazo. Kiko. Canta con nosotros. Me vi rodeado por docenas de bocas abiertas, babas, cuchillos manchados, brazos levantados hacia el cielo ennegrecido. Y detrás de ellos, decenas de zombies entrando en la plaza, desgarrando carne, arrancando cabezas de un solo mordisco. Los heraldos caían uno tras otro, pero lo hacían sonriendo, como si la muerte fuera un premio. La sangre chorreaba en ríos, las vísceras eran devoradas al instante, los gritos se mezclaban con los cantos. Yo me quedé en medio de todo, paralizado. Hasta que sentí algo dentro de mí. No era miedo. No era furia. Era claridad. Si el anciano decía la verdad, entonces todo esto, los zombies, la bomba, la ciudad sangrante, había sido planeado. Y alguien, allá arriba, seguía moviendo los hilos. Los heraldos se sacrificaban a su dios del resplandor. Pero yo iba a sacrificarme a la verdad. Agarré el cuchillo ensangrentado y lo hundí en el cráneo del heraldo que me sujetaba. Sentí su hueso romperse bajo la hoja, su cerebro licuado salpicar mi rostro. Me abrí paso entre cadáveres, vísceras y gritos, cortando y empujando, hasta alcanzar la salida de la plaza. Atrás, los zombies devoraban todo, incluso el altar de fuego. El líder gritaba aún, riendo mientras lo arrancaban en pedazos, su voz resonando como un eco maldito. El resplandor volverá. Y esta vez no habrá errores. Corrí hasta que mis piernas casi se rompieron. El libro aún estaba en mi brazo, empapado de sangre. Me detuve solo cuando estuve a solas, bajo un cielo rojo de humo. Abrí las páginas y las repasé con manos temblorosas. Entre dibujos de cadáveres y símbolos incomprensibles, había una palabra repetida varias veces en los mapas. Sector vecindad. Lo miré una y otra vez, sin entender. ¿Habían usado nuestra vecindad como un punto de prueba? ¿Era mi hogar el epicentro de esa maldición? Me desplomé en el suelo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Y en ese momento, lo sentí claro. Mis vecinos no murieron por accidente. No murieron por la bomba. Fueron sacrificados. El eco de los gritos de los heraldos aún retumbaba en mi cabeza, mezclándose con los recuerdos de las risas del chavo, de mi madre llamándome tesoro, de don Ramón maldiciendo a la renta. Y por primera vez desde el inicio del fin, quise venganza. Las páginas del libro eran un mapa ensangrentado que me guiaba como una maldición. Y allí, marcado con círculos y símbolos de radiación, estaba escrito el nombre que jamás debí volver a leer. Sector vecindad. El lugar donde crecí. El lugar que me lo arrebató todo. Pasé días caminando hacia el norte, con el estómago vacío y la garganta ardiendo. El aire se volvía más pesado cuanto más me acercaba. Los edificios parecían torres carbonizadas, las calles eran avenidas de huesos triturados. Y por todas partes, los caminantes. Ya no me sorprendían sus formas deformes. Vi a uno con dos cabezas pegadas por el cuello, ambas discutiendo en gruñidos mientras devoraban el mismo cadáver. Vi a otro, enorme, sin rostro, con un agujero en el centro del cráneo por donde salían gusanos como cabellos. Cada encuentro era una lucha sangrienta, mi tubo oxidado hundiéndose en sus cráneos hasta que la sangre negra me cubría los brazos. Pero lo peor no eran los zombies. Lo peor eran los vivos. Al llegar al sector vecindad, descubrí que no estaba abandonado. Había un grupo de saqueadores atrincherados en las ruinas, armados hasta los dientes con rifles, machetes y lanzallamas improvisados. Usaban las casas derrumbadas como fortalezas, colgando cadáveres en los techos para marcar su territorio. Me capturaron esa misma noche. Me golpearon, me arrastraron por las calles destruidas, hasta meterme en lo que quedaba de la vecindad. Y allí, mi corazón casi se detuvo. El lugar estaba irreconocible. Las paredes que antes estaban llenas de risas, ahora eran murallas de escombros manchados de sangre. El patio estaba cubierto de ceniza y huesos calcinados.
Y en medio, el barril del chavo, oxidado, roto, lleno de restos humanos. Sentí que mi alma se rompía. Los saqueadores me tiraron contra el suelo. Su líder, un hombre calvo con cicatrices en forma de estrellas, me miró con desdén. ¿Otro perro que busca carroña?, dijo. Intenté hablar, pero me golpearon en el estómago. Tosí sangre. Aquí no hay nada para ti, mocoso. Continuó el líder. Este lugar ya nos pertenece. Detrás de él, vi algo extraño. Un contenedor metálico, protegido por cadenas y candados, con el símbolo de radiación pintado en rojo. El aire se me heló. Ese debía ser uno de los restos del experimento. Esa noche, me encerraron en una de las casas en ruinas. Había más prisioneros allí, amarrados, hambrientos, algunos con mordidas ya avanzadas. Uno de ellos, un anciano con la piel pegada a los huesos, me susurró apenas. Ellos custodian los pecados del ejército. Los pecados que empezaron aquí. Mis manos temblaban. Sabía que tenía que escapar. Al amanecer, el caos me dio la oportunidad. Una horda de zombies irrumpió en el sector, atraída por el hedor de los cadáveres. Los saqueadores disparaban sin control, las balas atravesando cuerpos putrefactos y también a sus propios hombres. El patio se llenó de gritos, de vísceras arrancadas, de extremidades que volaban en todas direcciones. Aproveché para salir. Con un ladrillo, reventé el cráneo del guardia que me custodiaba. La sangre me empapó la cara. Corrí hasta el contenedor metálico, con el corazón en la garganta. Logré abrir uno de los candados con un trozo de hierro. Dentro encontré carpetas, fotos, frascos rotos con líquidos verdosos, máscaras de gas, y tubos de ensayo con restos resecos. Todo estaba marcado con las mismas letras. Proyecto Resplandor. Abrí una de las carpetas con manos temblorosas. Fotos de hombres y mujeres de la vecindad. Mi madre. Don Ramón. El chavo. Todos ellos. Como sujetos de prueba. Al lado de cada foto había anotaciones. Nivel de infección, resistencia al virus, comportamiento bajo estrés. Sentí náuseas. Mis vecinos no murieron por la bomba. Fueron usados. Fueron ensayos. Un disparo me sacó de la pesadilla. El líder de los saqueadores me había visto. Avanzaba con un machete en la mano, los ojos desquiciados. Eso no es para ti, mocoso. Gritó. Me abalancé sobre él, con una rabia que jamás había sentido. Nos revolcamos entre la ceniza, golpeándonos como animales. Logró cortarme el brazo, la sangre brotando caliente. Pero yo lo mordí en el cuello, arrancando un pedazo de carne. Su grito fue tan agudo que atrajo a los zombies cercanos. Ellos terminaron el trabajo. Corrí con el libro, las carpetas y la gorra del chavo pegados al pecho, mientras los saqueadores eran devorados. El sector vecindad ardía en llamas. Al salir, me detuve y miré hacia atrás. Las paredes destruidas, los cuerpos devorados, el barril oxidado. Y las risas que nunca más volvería a escuchar. Cerré los ojos. Y juré que algún día, de una forma u otra, alguien pagaría por lo que hicieron. Pero la pregunta seguía martillando en mi cabeza. Si la primera bomba fue para tapar un experimento. La segunda será para borrar las pruebas que aún quedan. El fuego del sector vecindad aún ardía en mis retinas. Las cenizas caían del cielo como nieve maldita, y el aire olía a carne quemada y huesos chamuscados. Caminé durante horas con los documentos del proyecto Resplandor en mis manos, aunque parte de mí deseaba arrojarlos al infierno. Pero necesitaba saber. Necesitaba la verdad. Me refugié en una biblioteca derruida, las paredes llenas de moho y telarañas. Extendí las carpetas sobre una mesa cubierta de polvo y las abrí una por una. Lo que vi me destruyó el alma. Fotografías. Autopsias. Registros de experimentos. Allí estaban todos. Mi madre, doña Florinda, con agujas clavadas en las venas, anotada como sujeto 1. Alta resistencia inicial, colapso tras 18 horas de exposición. Don Ramón, con marcas de mordidas en el pecho, etiquetado como sujeto 7. Resistencia baja, infección rápida, descartado. Doña Clotilde, encerrada en una jaula, los ojos arrancados, descrita como sujeto 13. Alteración conductual, uso para control mental fallido. Profesor Girafales, su cuerpo abierto en canal, órganos conectados a cables, marcado como sujeto 20.
resistencia inestable, colapso cardíaco. Señor Barriga y Ñoño, ambos cubiertos de sangre, con la nota. Sujeto 27 y 28. Reacción genética incompatible, terminados por detonación. Y por último. El chavo. Mi garganta se cerró. La foto mostraba al niño que siempre se escondía en su barril, con la mirada perdida, como si ya no quedara nada de él. La descripción decía. Sujeto 32. Exposición temprana al virus resplandor. Alteración cerebral desconocida. Desaparecido tras explosión. Estado. Incierto. Las lágrimas me nublaron la vista. Ellos estaban muertos. Todos. Me quedé horas mirando esas imágenes, con las manos ensangrentadas de tanto apretarlas. Afuera, la noche estaba viva de gruñidos y pasos arrastrados. Los zombies me rodeaban, esperando el menor ruido. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. Kiko. Mi corazón dio un salto. Miré alrededor, la linterna temblando en mi mano. Chavo. El eco respondió, repitiendo mi nombre en la oscuridad. No supe si era mi mente quebrada o si realmente algo me seguía. Me levanté, recogí las carpetas y salí al exterior. El cielo estaba rojo como una herida abierta, y a lo lejos, vi un resplandor en el horizonte. Una segunda bomba, preparándose para caer. El mundo iba a ser borrado de nuevo. Y yo era el único que sabía la verdad. Caminé sin rumbo, con los gruñidos acercándose. Los zombies se abalanzaban sobre mí en oleadas, y cada golpe que daba era un estallido de sangre y huesos. Uno me arrancó parte del hombro, otro me mordió la pierna, pero seguí de pie, escupiendo sangre y rabia. No moriría aún. No mientras esa maldita conspiración siguiera respirando. Me detuve en un callejón cubierto de cadáveres frescos. Y allí, entre la suciedad y los huesos, vi algo que me detuvo el corazón. Una gorra. Roja y vieja. La gorra del chavo. La levanté con manos temblorosas. Tenía manchas de sangre seca, pero también estaba caliente, como si alguien la hubiera dejado caer hacía poco. Mis lágrimas mancharon la tela. Chavo. ¿Sigues ahí? El silencio fue mi única respuesta. Pero dentro de mí, algo encendió una chispa. Una chispa que ni las bombas, ni los zombies, ni el ejército podían apagar. Ya no buscaba venganza. Ya no buscaba sobrevivir por accidente. Ahora tenía un objetivo. Seguir vivo. Encontrar al chavo. O lo que quedara de él. Y arrancarle la máscara a quienes destruyeron nuestro hogar. El eco de risas infantiles recorrió mi cabeza. No sabía si eran recuerdos. O si algo me observaba en la distancia. Apreté la gorra contra mi pecho, con la sangre corriendo por mis heridas abiertas, y seguí caminando hacia la oscuridad. El mundo ya no tenía esperanza. Pero yo tenía una razón. Y aunque me rodeara el infierno, seguiría adelante. Porque si el chavo aún estaba en alguna parte, yo lo encontraría. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.